El manga de Vagabond nos da muchísimos momentos de soberbia exploración de la mente humana, de poderosas reflexiones sobre la vida y su significado, y ve cómo el protagonista llamado Musashi se encuentra con dificultades que lo hacen entenderse a sí mismo cada vez mejor. Quizá uno de los mejores momentos de la historia de Vagabond en general fue el encuentro de Musashi con el joven guerrero prodigio In-jun, uno de sus oponentes más importantes en términos filosóficos, psicológicos y de artes marciales. Aquí pudimos, mejor que nunca, ver uno de los aspectos de Musashi que menos habíamos podido explorar: su debilidad. In-jun era un guerrero tan talentoso que Musashi se encontró hundido en miedo al enfrentarlo. Esta barrera inmensa fue una prueba que ayudó a Musashi a evolucionar en muchas formas. La voluntad casi inquebrantable que tenía le permitió seguir luchando a pesar del terror que sentía frente a In-jun. Sin embargo, Musashi no fue capaz de superar ese miedo por completo la primera vez que se encontraron. In-jun era pura e innegablemente poderoso. No había trucos, no había discursos innecesarios, no necesitaba fingir malicia o agresividad, su orgullo no lo dominaba y no era violento sin razón. La actitud de In-jun era más parecida a la de un niño jugando su juego preferido que a la de un señor de la guerra. Su interés por pelear era puro e inagotable. Esto, en mi opinión, lo hacía más abrumador. Lo hacía un enemigo mucho más difícil de predecir y de vencer. In-jun mostró una ligereza, flexibilidad y curiosidad que Musashi no había visto en oponentes anteriores. Durante el primer combate que tuvieron, se menciona que lo peor que le puede pasar a un guerrero es sucumbir ante el miedo. De hecho, se manifiesta ese miedo visualmente como un demonio aterrador que se acerca poco a poco a Musashi. Esto no quiere decir que sentir miedo por sí mismo fuera un error. Sentirlo era entendible, especialmente frente a un prodigio de ese tamaño. Pero dejarse congelar y aplastar por ese miedo era el problema. En ese momento, Musashi no supo cómo lidiar con ese miedo, y lo único que pudo hacer fue usar su furia para resistir el miedo. Vimos a Musashi gritando e intentando enojarse deliberadamente para que esa ira evitara que el miedo lo aplastara, una ira controlada y enfocada. Pero, para desgracia de Musashi, no fue suficiente. Sus habilidades simplemente no daban la talla para vencer a In-jun. Ni la convicción de Musashi, ni su sangre, ni su ira controlada pudieron sobrepasar su falta de habilidad en técnica de combate. Hasta ahora, Musashi había demostrado ser un prodigio, pero su fuerza física sobrenatural y su voluntad aterradora habían sido suficientes casi siempre para vencer a sus enemigos usando principalmente la intimidación. No había requerido entrenar verdadera técnica de combate. Usaba un estilo crudo que él mismo se enseñó en las montañas y que se basaba en brutalidad y en fuerza física. Pero In-jun estaba más allá de eso. Para vencer a este oponente, Musashi necesitaba más que fuerza física. Necesitaba habilidad y el control de sus emociones. En este punto, vimos uno de mis momentos favoritos de este personaje, es decir, de Musashi. Favorito no porque brillara o porque tuviera una conclusión positiva y mágica, sino todo lo contrario. Musashi se vio más humano que nunca, ya que fue consumido por el miedo y corrió del combate. Huyó como nunca lo había hecho y dejó que el terror lo venciera. Aunque normalmente se espera que el protagonista sea un estandarte de victoria y de valor, especialmente uno basado en un espadachín legendario, son los momentos de derrota y de error los que de verdad establecen qué tan alto llegará este hombre. Dependiendo de cómo lidie con este error y de cómo reconstruya su mundo, será la calidad de la grandeza que alcanzará en su futuro. Días después de ese primer combate, cuando despertó en un lugar seguro y sus heridas sanaban, ahora Musashi se vio forzado a enfrentarse a sí mismo, quizá la batalla más difícil para él y todos nosotros. El momento de hacer las paces con nuestra debilidad y con nuestros defectos y de reconocer que no era el monstruo que creía ser. Esta terrible realidad rompería a muchos otros personajes. De hecho, vemos a su amigo Matahachi ser incapaz de lidiar con su debilidad muchas veces. Pero Musashi dejó que ese dolor y debilidad fluyeran por su mente. No los ignoró, no los negó, no los justificó ni inventó excusas ni culpó a los demás. Con lágrimas en sus ojos, tuvo que redefinir su entendimiento de quién era, tuvo que ajustar cómo se apreciaba a sí mismo y cuál era su lugar en el mundo de la espada. Durante este momento, Musashi mostró su profunda capacidad de sabiduría y reflexionó sobre cómo vencer estos nuevos e innegables defectos que encontró en sí mismo. Entendió su falta de técnica, su exceso de confianza en esos instintos básicos, su falta de tácticas de combate y su exceso de confianza en su fuerza bruta. Esta pelea forzó a Musashi a entender su humanidad, su fragilidad,
y lo que se siente ser dominado por el miedo. Durante este nuevo impacto en su vida, Musashi mostró cómo el recuerdo del amor le daba fuerza. Es decir, el pensar en Otsu, la mujer que se había ganado su corazón, le confirmó que aún no quería morir. Le dio fuerza para seguir adelante. Este entendimiento de no querer morir fue también una parte crucial en la vida de Musashi. En partes anteriores del manga, habíamos visto que Musashi veía el hecho de morir en cualquier momento como algo normal en el camino de la espada, pero lo hacía a partir de un terrible menosprecio por su vida. Es decir, no era una aceptación saludable del final de nuestra vida al que todos nos veremos enfrentados algún día, sino que era una falta de autopreservación y una incapacidad de encontrarle valor a su existencia. Pero ahora, en esta parte del manga, y como su amigo Takuan le recomendó antes, Musashi finalmente le estaba dando valor a su vida. Incluso al seguir en el camino de la espada, él ya no estaba dispuesto a morir tan fácilmente. La autorreflexión que despertó por esta derrota vergonzosa también lo hizo entender que, aunque la gente de su pueblo y su padre lo habían catalogado como un monstruo y lo habían tratado como un humano indeseable, fue Musashi el que aceptó esa conclusión. Aceptó las opiniones corrosivas de esa gente y se alejó casi por completo de su humanidad. Sin embargo, más allá de los ataques y de las acusaciones de ser peligroso, Musashi tenía la opción de comportarse de manera diferente, como un humano digno de su propia admiración, como un guerrero. Pero por desgracia, antes había permitido que lo modificaran, que lo encasillaran en un estereotipo y que lo limitaran a un destino de violencia sin sentido, de dolor y de una muerte rápida. El miedo que le siguió produciendo enfrentar a In-jun fue un temible enemigo los días después de su derrota. La forma en que conquistó ese miedo, o en que hizo las paces con él, fue aceptando que podía morir en esa batalla contra In-jun. Esto parece contradecir su anterior convicción de no querer morir tan fácilmente, pero no es así. Musashi ya no estaba tratando su vida como basura que podía tirar en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora estaba decidido a cuidarla lo mejor posible. Sin embargo, al mismo tiempo, entendía que amaba su vida como guerrero, amaba ese camino de la espada, y aceptó que cuando se trataba de los oponentes más extraordinarios del mundo, como era In-jun, Musashi tendría que aceptar la realidad de que podía morir al enfrentarse a ellos. Incluso dándole un gran valor a su vida, debía aceptar la realidad de que para alcanzar cosas extraordinarias tenía que arriesgarse a morir. Este nuevo entendimiento le dio paz a Musashi, ya que incluso hacerlo contra In-jun sería una muerte extraordinaria, una que habría valido la pena. Él no tomaría estos riesgos para cualquier situación sin importancia. Solo lo haría para los oponentes más grandiosos o para las experiencias que más valieran la pena. En mi opinión, el combate entre Musashi e In-jun es una obra maestra por sí misma. Este encuentro es un torbellino de emociones y de elecciones siendo puestas en práctica y en duda. Por ejemplo, momentos antes de empezar el siguiente combate entre estos dos guerreros, el viejo monje le pregunta a Musashi qué es lo que quiere que hagan con sus huesos si es que él llegara a perder el combate. Esto puso a prueba las lecciones previamente alcanzadas por Musashi. La terrorífica pregunta del monje lo hizo sentir a profundidad la posibilidad de que podía morir ese día, la abrumadora realidad de que podía dejar de existir en unos minutos. Su resolución se puso a prueba, y aunque titubeó unos momentos, el espadachín mantuvo el enfoque sobre su decisión. Y es que Musashi presenció algo que lo hizo recobrar su perspectiva y mantener la calma. En mi opinión, hay pocos conflictos en la literatura que tienen tanto significado como esta bellísima serie de peleas entre In-jun y Miyamoto Musashi, en donde el combate físico no fue el protagonista, aunque sí fue excelente, sino que el protagonista fue el combate mental, psicológico o filosófico, y el posterior crecimiento de ambos personajes es también algo digno de estudiarse. Es importante mencionar que la filosofía o el entendimiento de la vida de Miyamoto Musashi en el manga de Vagabond no terminó durante esta pelea. Hay muchos otros momentos en el manga donde siguió expandiendo su entendimiento o su forma de vivir. Pero por el momento hasta aquí dejaremos este video. ¿Ustedes qué piensan sobre este legendario combate? Déjenme su opinión en los comentarios. Recuerda que si te gustó el video, no olvides echarle un vistazo a este otro, te ayudará en tu viaje.